Hola, mi nombre es Evan y al final de este video habrás aprendido sobre cómo cocinar los piononos puertorriqueños. Además de tener un nombre increíble, son frituras de anillos de plátanos rellenos de carne. Durante el video aprenderás sobre la historia de los plátanos y la historia de la comida frita, dos elementos importantes de piononos. Los piononos puertorriqueños están basados en los de África, que son llamados pastelones o piñones. ¿Sabes de dónde viene el nombre pionono? Viene de Granada, España, en honor del Papa Pío IX, que se pronuncia Pío IX en italiano. En 1884, Leopoldo Alas Clarín lo usó como una sola palabra Pío IX por la primera vez en su novela La Regenta. Pero los piononos de España son pasteles dulces y enrollados. Puerto Rico los cambió e hizo una versión salada. ¿Listos para hacer unos piononos puertorriqueños? ¡A cocinar! Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 plátanos maduros, 2 huevos, 1 libra de carne molida. Usaré Beyond Beef para hacer una versión vegetariana para preservar el sabor de la carne real, un diente de ajo picado, salsa de tomate y aceite de maní para freír. También necesitaremos palillos para mantener la forma del pionono. Primero preparamos el relleno de carne. Solo necesitas un poquito de aceite en una olla porque lo vamos a sofreír. Aplastamos el diente de ajo y lo ponemos en una olla antes de añadir el Beyond Beef, 2 cucharadas de la salsa de tomate y también un poco de sal, pimienta y otras especias a gusto. Personalmente voy a usar un poco de cebolleta salteada y orégano, pero puedes añadir lo que quieras. Lo vamos a dejar a fuego lento por 15 minutos o hasta que la salsa de tomate se evapore. Mientras se cocina, bate los huevos y ponlos a un lado. Vamos a cortar los plátanos verticalmente para que cada pedazo mida más o menos media pulgada de grosor. Ahora ponemos las tiras del plátano en aceite caliente para freír. Se estarán friendo por unos 5 minutos o hasta que la parte inferior se dore. Ten cuidado que no se están friendo por demasiado tiempo y que no se pongan blandos. Mientras se fríen, quiero contarte sobre los plátanos. La palabra plátano viene de la palabra platanus de latina y aún antes del griego antiguo plátanos y de platis, que significa plano o ancho. La planta del plátano se originó por primera vez en el sureste de Asia. Los plátanos han sido cultivados por casi 10.000 años desde el tiempo neolítico. Hoy en día hemos descubierto 500 diferentes variedades de plátanos y son la tercera fruta más popular del mundo. Llegaron por primera vez a Canarias en el siglo XV y a América en 1516 y fueron comercializados a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Si estás interesado en sus datos nutritivos, son una buena fuente de vitamina C, caroteno y riboflavina. Cuando los plátanos estén listos, ponlos en una toalla de papel para quitar el aceite extra de la superficie. El próximo paso es formar los piononos. Primero, formamos un anillo con las lascas del plátano y lo sujetamos con un palillo. También debes poner unos extra en el fondo para que el relleno no se caiga. Ahora puedes añadir el relleno de tu anillo de plátano. Pon un poco de huevo batido en el relleno para que quede compactado cuando lo freímos. Haz lo mismo para el resto de los plátanos. En una nueva sartén limpia, freímos los piononos. Espera 5 minutos más antes de voltearlo muy cuidadosamente. ¿Sabes dónde se originó la comida frita? Se dice que los egipcios antiguos comenzaron a freír el pollo en el siglo V antes de la era común. Los africanos no solo trajeron comidas como plátanos al Caribe, sino también maneras de cocinar la comida. Cuando estén listos, los recogemos del aceite y lo ponemos en un plátano con una toalla de papel para absorber el aceite extra. Ahora, para probar, recuérdate quitar todos los palillos antes de comerlo. Ok, estoy muy emocionado. Está un poquito quemado, pero está bien. Ok.
muy bueno. El Beyond Beef tiene un sabor buenísimo. Ojalá que ahora estés inspirada de hacer tus propios piononos. Gracias por ver.